Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias a Amelia por esta iniciativa y a todos los que han participado para realizar este evento. Me parece muy importante involucrar a los pacientes en este tipo de reuniones porque los médicos en general y nosotros en particular siempre hemos tenido una dificultad, creo yo, en la comunicación. La comunicación es muy importante porque el lenguaje que usa la población no médica es muy diferente al que usan los médicos, ¿sí? Se calcula que una persona promedio puede manejar más o menos 3.000 palabras, 3.500 palabras. Los médicos más o menos manejamos, aparte de esas 3.000, otras 5 a 6.000, ¿sí? Eso quiere decir que es posible que nos sentemos a hablar con un paciente y el paciente no entienda nada, ¿sí? Y es culpa del médico, porque el médico es el que debe ponerse a la altura del paciente para que ustedes logren entender qué es lo que nosotros queremos decir y hacer. Ese es el primer mensaje, que la comunicación es importante y por eso el paciente no puede darle pena preguntar. ¿Sí? Todas las preguntas son válidas, no hay ninguna pregunta boba, ninguna pregunta tonta, porque a veces esas preguntas que nos hacen nos enseñan porque nos corchan, quedamos ahí, no sé qué decir. Por lo tanto, lo que yo voy a hablar ahorita en estos siguientes 20 minutos, creo, 20-25 minutos, es del yodo radiactivo para cáncer de tiroides. Espero que de una manera que a ustedes les quede clara, como si hubieran ido a una consulta con un médico nuclear como los que tienen aquí. Vamos a resolver una serie de cuestiones aquí, como por ejemplo, ¿qué es el yodo radiactivo? ¿Qué es el yodo? ¿En qué forma se toma el yodo? ¿Cuánto tiempo estará en el cuerpo? ¿Cómo se puede minimizar la exposición a la radiación de las personas? ¿Sentiré dolor o alguna molestia cuando me dan yodo? ¿Tendré que estar hospitalizado? ¿Qué ocurre si estoy embarazada? ¿Sí? ¿Podré recibir visitas? ¿Existe alguna preparación para la terapia? ¿Qué ocurre si sufro de incontinencia? Es decir, si yo no puedo retener el popó ni el chichi. Empecemos. ¿Qué es el yodo radiactivo? Bueno, yodo todos los días consumimos, yodo estable. El yodo radiactivo es yodo inestable. ¿Qué quiere decir que es estable? Cuando uno está en la casa, por ejemplo, viendo un domingo un partido y la señora está de mal genio y el hijo es adolescente, eso es inestabilidad. En algún momento alguien grita, está inestable, gritó y entonces el señor se fue, se paró y se fue de la casa. En el yodo pasa lo mismo, un elemento radiactivo es inestable porque hay muchas cosas allá en un espacio muy pequeñito y quieren salir. Una de las cosas que sale es radiación. La radiación no se ve, no se huele, no se siente, eso no habla, no tiene colores, pero está ahí. Y eso es lo que nosotros aprovechamos para hacer los tratamientos. La glándula tiroidea necesita yodo para poder funcionar. Todos necesitamos yodo, pero no el radiactivo. Lo que hacemos nosotros es aprovechar esa capacidad de la glándula tiroidea para absorber yodo, para ponerle a una trampa. Entonces le sacamos el estable y le ponemos el que está bravo, el inestable, el que tiene problemas en la casa con la suegra y con la mujer, lo ponemos allá para que trabaje, para que él vaya quemando las células malignas dentro de la glándula tiroidea que tiene cáncer. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? ¿Eso se siente? Vamos a ver. ¿Y qué es el yodo entonces? Es un medicamento como el Dolex, como el Advil, como el ibuprofeno, ¿sí? Solo que de pronto este hace menos daño que el ibuprofeno, porque la gente cree que eso es tan bueno para todos los dolores, que es para todos los días y acaba con los riñones, pero eso es otro cuento que después hablaremos. Entonces el objetivo nuestro es quemar la glándula tiroidea que tiene cáncer. Ese es el objetivo y eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Cuánto tiempo va a estar en el cuerpo? Entonces eso va a depender, ¿sí? Durante unos meses. Y eso es importante porque el yodo, nosotros cuando consumimos yodo, el paciente cuando toma yodo se vuelve una fuente radiactiva. Entonces, por donde yo pase, voy a estar emitiendo radiación. Por eso es que es importante explicarle que no puede estar acompañado, que no puede ir al centro comercial, que no se puede sentar a la Rosa de Guadalupe con el esposo aquí a un ladito, no, porque lo va a irradiar, ¿sí? Al perro tampoco, a las mascotas tampoco, porque a ellos les va a llegar radiación, ¿sí? ¿Cómo se elimina el yodo entonces? Y eso depende de cuánto tiempo esté en mi cuerpo. Cuando damos yodo, él se elimina. El que no va a la tiroides principalmente por la orina, orinamos yodo radiactivo, ¿sí? Nos convertimos en propulsores de radiación. También se elimina por el intestino, por materia fecal, pero muy poca cantidad, y por el sudor. Esto es importante
porque entonces cuando al paciente... ¿Y cómo se administra? Ah, sí, perfecto. Gracias, doctora Patricia, muy buena pregunta. El yodo, como es un medicamento, se administra vía oral, es decir, le damos una capsulita o a veces en algunos sitios todavía se administra en líquido. Entonces se da una dosis que depende de lo que yo quiera, depende de la enfermedad del paciente, entonces le vamos a dar o una cápsula o un líquido para que el paciente se lo tome, se lo trague. Ese yodo pasa por el tracto digestivo, por el estómago, por el intestino, se absorbe, va a los riñones y se elimina en orina. Entonces el yodo que no queda en la tiroides o en los sitios donde está el tumor, en un más o menos 80% se elimina por orina, el restante se elimina por materia fecal y por sudor. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con estos fluidos corporales durante la hospitalización o durante el tiempo que yo voy a estar en mi casa después de una terapia con yodo, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo va a durar? Entonces, gran parte de lo que no quedó aquí se eliminó en las primeras 24 o 48 horas por la orina y seguiremos eliminando por la orina, por la materia fecal, por el sudor, yodo, más o menos 3 meses. ¿Sí? Pero ya después de un tiempo prudencial, dependiendo de la dosis, una semana o 2 semanas, yo ya puedo estar en comunidad. ¿Sí? Ya les voy a decir otras cositas con respecto a esa exposición. ¿Cómo minimizo entonces, después de que yo me convertí en fuente de yodo porque soy el paciente, cómo evito que los demás no se expongan a radiación? Entonces, la primera cosa, la más importante, es como hacen ustedes cuando vienen, acá está bravo, se va, sale del contacto visual y corporal, no lo toca, no lo ve. Lo mismo con nosotros, con nuestros pacientes, el paciente debe quedar solito. Las primeras 24 horas no debe recibir visitas, no debe, y eso sí es importante, porque ahí la radiación es mayor. Entonces la distancia es lo primero, a mayor distancia pues una radiación, y uno puede poner un blindaje, generalmente es de plomo, hay otros materiales que se interponen en las habitaciones donde está el paciente con yodo para que no salga la radiación. La radiación se bloquea un poquito, ella no se puede bloquear totalmente, ¿sí? Cuando me dan yodo, voy a sentir alguna molestia. Eso es muy importante, hay que explicarlo porque a la gente ¿qué me va a pasar a mí? Entonces yo voy a alumbrar, se me va a caer el pelo, yo puedo salir al sol, se me caen las uñas, voy a pintar la ropa. Nada de eso va a pasar, no va a alumbrar, eso no va a ocurrir. Puede usar el computador, puede usar el celular, puede ver televisión, le puede dar diarrea. Los primeros 2 días le puede dar diarrea, no a todo el mundo le ocurre. ¿Sí? Y no es que va a sentarse 24, no, si normalmente va al baño una vez, pues irá 2 o 3, puede ser un poquito líquida, es autolimitada, ¿sí? Si se prolongara mucho, pues habrá un tratamiento para eso, pero eso le puede dar al paciente. Le puede dar un rash, un brote en la piel, como si fuera una alergia, pero también es autolimitado, a veces les pica. Le puede doler para tragar porque las glándulas que producen saliva, ahí también se acumula yodo y eso se va a quemar. ¿Cómo evitamos eso? Entonces al paciente se le indica que tome mucho líquido, ¿sí? Mucho líquido las primeras 12 a 24 horas y que se siente a orinar, se siente. ¿Por qué? Porque si no nos sentamos cuando orinamos, sobre todo los hombres, entonces queda todo por fuera, casi nada adentro, sí, ahí no hay tiro al blanco, sino como que no tiene puntería. Entonces para evitar eso hay que sentarse, para no salpicar y no contaminar todo el cuarto con yodo, ¿sí? Y además hay que sentarse cada hora porque como eliminamos toda esa radiación, si la dejamos en la vejiga mucho tiempo se nos puede quemar. Y a las mujeres se queman los ovarios y a los hombres los testículos, etcétera, etcétera. Entonces hay que evitar eso, ¿sí? Deben consumir cítricos, chupar limón, naranja, para producir mucha saliva, que yo me la trague y no se me quede aquí y no me seque la boca. Además, uno les recomienda que mastiquen chicles hiperácidos, eso que le gusta a los niños, que a uno le gusta, esos son los buenos, esos son los buenos, porque eso hace que produzca mucha saliva, que uno la trague y luego la elimine, ¿de acuerdo? Eso más o menos lo que puede sentir, no se le caen las uñas, el pelo no se le cae, a mí se me cayó y no tomé yodo, por ejemplo, no le caen por otras cosas, pero el pelo al que tome yodo no se le va a caer con toda seguridad. Estar hospitalizado va a depender también, depende de si la dosis es muy alta. La norma nos dice a nosotros con cuánta dosis hay que hospitalizar al paciente. Lo importante es que cuando hagamos la consulta le digamos, mire, por la dosis que le vamos a dar, por la cantidad de yodo que va a recibir, tenemos que dejarlo en la clínica 1, 2 o 3 días, va a depender de la dosis. Y ahí se le darán las mismas recomendaciones.
que cuando esté en su casa, entonces duerma solo, que no esté durante las primeras 2 semanas a un mes de dormir solo, no tener relaciones sexuales, evitar embarazar a la esposa o que la esposa se embarace, porque después de tomar yodo, ese yodo también cruza hacia el bebé y va hacia su tiroides, ¿sí? Además, como estamos hablando de radiación, existe la posibilidad de que haya otros efectos en el bebé. Entonces, cuando vamos a dar yodo, la mujer no debe estar embarazada y no se debe embarazar durante los siguientes 6 meses. En mi caso particular, yo les digo que 1 año, porque cuando les dice 1 año, a los 6 meses se embarazan, no le hablo de 6 meses como a los 3, entonces es mejor evitar y decirles, darles un placito más largo, ¿sí? Eso es muy importante. Pero la hospitalización va a depender de la dosis. Lo que les decía, entonces, a ninguna mujer embarazada se le da yodo. O esperamos que se desembarace, alguna cosa, pero no se le da yodo estando embarazada, ¿sí? Y se debe suspender la lactancia, no debe darle leche materna a su bebé. ¿Y cuándo le va a volver a dar? Al siguiente embarazo, antes no, ¿sí? En este embarazo ya no pudo, o sea, en este bebé ya no pudo. Visitas, no, nuevamente no. Y después de que va a recibir visitas en las siguientes 24 horas, a más de 1 metro de distancia y no más de 1 hora, ¿sí? Pero lo ideal es que durante esas primeras 24 o 48 horas no reciba visitas. Y si están en la casa, porque la dosis no es muy alta, entonces va a estar en un solo cuarto, ¿sí? Allá adentro solito, no se sienta a desayunar ni a comer con la familia, ni con la mascota, debe estar solo para evitar producir radiación a los demás, porque ellos no la necesitan, solo yo la necesito, ¿sí? ¿Existe alguna preparación? Bueno, cuando vamos a dar yodo a los pacientes que tienen hipertiroidismo, cáncer, hablemos de cáncer, entonces uno recomienda una dieta baja en yodo por 2 semanas. Entonces empieza uno a dar la lista y le dice, venga, ¿yo qué me puedo comer? Porque todo tiene yodo. La sal tiene yodo, entonces no pueden consumir lácteos, ni queso, ni huevos, ni embutidos, todo lo más natural, arrocito, papa y carne y pollo, ¿no? Eso es lo que uno recomienda, porque en general la mayoría de los alimentos y sobre todo lo que está muy procesado tiene altos contenidos de yodo estable. Si el paciente tiene mucho yodo estable, entonces los receptores están ocupados y el otro no puede entrar. Es como cuando uno va a ir al estadio y el estadio está lleno, entonces uno puede entrar, ¿cierto? No hay cómo entrar, es la misma cosa. Y se retoma la dieta normal después de haber recibido el yodo, ¿sí? Hay cosas importantes que a uno le preguntan, vean. Yo les contaba una historia a ellos ahorita. Las primeras dosis de yodo que yo di en Pereira, se la di a mi profesora de pediatría. Una vez llegó allá, le hizo una ecografía, un nodulito, biopsia, tal, cáncer de tiroides, la operaron y yo le di la terapia. En una habitación que era la primera habitación que se habilitaba en mucho tiempo allá, ¿no? Solo había una habitación que estuvo suspendida, luego hubo otra y esa fue la que nosotros abrimos. Muy bien a la profesora, todo muy cuidadito, mucho cuidado con la profesora, que todo salga bien, que no le pase nada. Perfecto, recibió su dosis de yodo, le expliqué todo lo que le podía dar. De lo que les dije aquí, nada le dio. Lo único que pasó es que al primer día ella fue a tomar su desayuno, se sentó en la silla Rimax y se partió la silla. Se me cayó y me llamó. Vea lo que usted... Me regañó. Porque entonces eso puede pasar. ¿Sí? Al paciente que le damos yodo le puede pasar lo que le pasa a cualquier persona. Que se parta la pata de la cama, que se parte la silla Rimax, que le den café caliente y se queme el lado. Todo eso le puede pasar. ¿Sí? Entonces a uno le hacen preguntas muy difíciles. Doctor, es que a mí se me sale la orina. La recomendación es... Una es usar pañal, está bien, pero si vamos a usar pañal, hay que cambiarlo con mucha frecuencia para evitar que haya quemaduras, ¿sí? En la piel o en las zonas genitales. Pero también lo que dicen los documentos que uno lee es que si la incontinencia es muy severa, es muy seria, hay que poner una sonda. ¿Sí? Una sonda para evitar que se expongan las zonas genitales y la piel en general a la radiación, ¿sí? Pero con los pañales puede funcionar muy bien. Cuando hay otro tipo de elementos, si el paciente tiene, por ejemplo, una colostomía, es decir, que tiene la bolsita aquí a un lado porque no le funciona el aparato rectal, entonces ahí también hay que tener otras precauciones, como el cambio frecuente para evitar quemaduras. Y algo muy importante que yo hablaba con la doctora Patricia ahorita, las prótesis dentales, las cajas de dientes, las que son removibles, que usted las puede quitar, es importante, sobre todo si se va a tomar yodo líquido, retirarla antes, porque entonces en ella va a quedar retenida una cantidad de yodo y puede quemar la boca,
Sí, eso también la puede quemar. Pero si se le olvidó y se tomó el yodo, entonces hay que retirarla y lavarla por lo menos las primeras 24 horas, cada 6 horas. Esa es una recomendación muy importante. El médico nuclear es el responsable de administrar, bueno, primero de la consulta y de resolver sus dudas, ¿sí? Es el que maneja el yodo en Colombia, es el médico nuclear el que lo administra. Y él es el responsable de explicarle a ustedes todo lo que les acabo de decir y todo lo que a ustedes les ocurra, preguntar, ¿sí? Si puedo ir al parque, si voy a alumbrar, todo lo que les decía yo ahorita, se lo pueden preguntar a él y él les va a responder. Él se encarga de resolver todas esas dudas, se encarga de hacer el seguimiento, se encarga de que ustedes estén seguros durante el tratamiento y después del tratamiento, y se encarga de comunicarle a los otros médicos qué fue lo que hizo, para que ellos sepan a qué fueron expuestos ustedes y para qué fueron tratados. ¿Alguna pregunta? Sí. Doctor, buenos días. Si la persona no tiene las recomendaciones que ustedes dan cuando aplican el yodo y expone a su familia de todo, ¿qué pasa con la familia? Bueno, muy bien. Entonces, como les decía ahorita, la radiación no se ve, no se siente, no se huele. Todos los días estamos expuestos a radiación. La recomendación siempre es que uno se exponga a la menor cantidad de radiación posible. Eso hay que informarlo porque hay que hacer una serie de observaciones y la radiación es acumulativa. En ese momento no les va a pasar nada, no van a sentir nada, pero ya sabemos que algunas células van a acumular esos daños y en el futuro puede que ocurran cosas, ¿cierto? Lo que hacemos nosotros es un trabajo preventivo, evitar que haya exposición para evitar que haya más radiación de la que recibimos todos los días. Lo que decía Antonio, por ejemplo, una radiografía de tórax da mucho más radiación que cualquier estudio de medicina nuclear. El yodo sí tiene más radiación, entonces si yo me expuse a una radiación con yodo y me toman placas de tórax, hay que anotar eso en la historia, que ya es norma, ya en Colombia estamos obligados a registrar, eso se llama dosimetría, toda la exposición que tuvimos en Colombia debe estar en la historia clínica, porque al final, si aparecen enfermedades, se le pueden atribuir a la radiación. Entonces lo que hay que hacer es informarlo simplemente. ¿Sí? Y otra preguntita, siempre la terapia de yodo tiene que ser dirigida o la puede consumir el paciente. No es de venta libre, exactamente. El yodo es como consumir un acetaminofén en otra cosa. Sí. No. El yodo lo manejan solamente los médicos nucleares. En las unidades de medicina nuclear se maneja el yodo. Como es un medicamento que es radiación y que es potencialmente peligroso, el ministerio el gobierno en general tiene una serie de restricciones para su venta. Entonces, solo se le vende a instituciones autorizadas que están habilitadas por los médicos nucleares que están plenamente certificados con su título y con su registro ante el servicio geológico. A ellos se les vende el yodo y es el médico nuclear el que informa a quién le va a dar, por qué y cuánto le va a dar. O sea que eso está muy restringido. ¿Esta terapia siempre va de la mano con cirugía cuando es cáncer de tiroides? En cáncer de tiroides generalmente tenemos la cirugía previa y luego hay una terapia con yodo dependiendo de la severidad o de la clasificación del tumor en cáncer. Pero hay una enfermedad que se llama hipertiroidismo, ¿sí? En la cual al paciente no se le opera. Primero se trata con medicamentos, si no responde, entonces se le da yodo y ahí no se opera el paciente. Porque el objetivo es no operarlo por el riesgo que tiene la cirugía y ya sabemos que el yodo tiene una mucha mejor eficacia para el hipertiroidismo que cualquier otro tratamiento. Se le da el yodo para disminuir el tamaño de esa glándula, quemarla, es realmente lo que ocurre, para que funcione lo mínimo posible. Gracias. A ver, doctor, algo muy importante de lo que usted manifestaba inicialmente es el lenguaje que utilizan los médicos y el paciente. Sí. Como miembro de Control Social Sanitas hemos tenido unas conferencias sobre la ética médica, que hay médicos que realmente no entran en confianza con el paciente y el paciente tampoco entra en confianza. Entonces nosotros hemos dicho, no, es que caramba, esto es como una confesión, y médicos que ni escuchan porque son concentrados en su computador. Sí, dígame, ya listo, formulado y vámonos. Entonces es muy importante esta apreciación y nosotros tratamos de ilustrar tanto en cierta forma a los médicos con los cuales uno allega y los usuarios también. Yo le agradezco pues su manifestación tan importante, doctor.
Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muy amables.